Padres confiaron a una enfermera neonatal sus milagros más frágiles. Luego, bebés que mejoraban empezaron a colapsar sin aviso. Tras el cristal de las incubadoras, algo impensable ocurría. ¿Cómo un lugar de esperanza se convirtió en el epicentro de uno de los crímenes médicos más oscuros de la Gran Bretaña moderna? En la histórica ciudad catedralicia de Chester, donde murallas romanas rodean calles tranquilas y el río Dee avanza sin prisa, el Countess of Chester Hospital se alza como un lugar de confianza. Las familias entran en su ala de maternidad con esperanza, miedo y la frágil expectación que acompaña cada parto prematuro. Tras puertas aseguradas, en la unidad neonatal, las máquinas zumban suavemente durante la noche. Las incubadoras brillan bajo luz tenue. Los monitores dibujan latidos delicados en líneas verdes sobre pantallas negras. Es un mundo definido por vigilancia, precisión y confianza. En 2015, la unidad neonatal atendía a bebés nacidos demasiado pronto, demasiado pequeños o demasiado enfermos para sobrevivir sin apoyo constante. Las enfermeras rotaban turnos de 12 horas, ajustando oxígeno, administrando medicación y registrando signos vitales minuto a minuto. Los padres se sentaban junto a las incubadoras, memorizando el ritmo de las alarmas y aprendiendo el lenguaje de la saturación y los gases en sangre. Cada mejora se celebraba en silencio. Cada retroceso traía temor. Entre el personal estaba Lucy Leppy, una joven enfermera neonatal de 20 años. Se formó en la Universidad de Chester y se incorporó al hospital en 2011 tras titularse. Sus colegas la describían como aplicada y reservada. Se ofrecía para turnos extra y era considerada competente en casos de alta dependencia. En redes sociales compartía fotos de logros profesionales, cursos completados, compañerismo nocturno, una vida que parecía estable y común. La unidad estaba clasificada como nivel 2, preparada para cuidados intensivos de corta duración, pero no para los casos más extremos. Cuando los recién nacidos necesitaban cirugía especializada o ventilación avanzada, eran trasladados a centros regionales mayores. Dentro de sus paredes, el estándar asistencial debía ser firme. Los protocolos regían la preparación de fármacos. Las dobles comprobaciones eran rutina. Cada jeringa, cada infusión, cada dosis quedaba documentada. A comienzos de 2015, la unidad atravesó un periodo que luego sería descrito en juicio como inédito. Bebés que estaban estables comenzaron a deteriorarse de forma súbita. Algunos sufrieron descensos inexplicables de oxígeno. Otros colapsaron sin causa médica clara. Al principio se consideraron tragedias aisladas. La medicina neonatal está marcada por la incertidumbre, los prematuros pueden empeorar con rapidez alarmante. Se llamó a los padres de madrugada para volver al hospital. Los consultores realizaron reanimaciones, compresiones e intubaciones de emergencia. Las enfermeras actuaron con urgencia, manos firmes pese a la presión. Cuando los esfuerzos fallaban, el silencio sustituía al ritmo mecánico del soporte vital. A madres y padres se les llevaba a espacios privados para sostener a sus hijos en los últimos momentos. Se preparaban cajas de recuerdos. Se ofrecían fotografías. Se llamaba a consejeros de duelo. Entre junio de 2015 y junio de 2016, el patrón persistió. La unidad registró un grupo de muertes inesperadas y colapsos súbitos por encima de lo habitual para un hospital de ese tamaño. Los consultores empezaron a hablar en voz baja. Revisaron historias clínicas. Compararon análisis de sangre. Algunos bebés mostraron resultados bioquímicos inusuales. En ciertos casos aparecieron erupciones en la piel poco antes del colapso, una decoloración que desconcertó a clínicos experimentados. En la sala del personal, el cansancio se mezclaba con inquietud. Los médicos cuestionaban si el nivel de personal era suficiente. El hospital, como muchos del Servicio Nacional de Salud, operaba con recursos limitados. El equipo estaba exigido. Los turnos eran intensos. Cuando las preocupaciones se plantearon formalmente a mediados de 2015, primero se buscó una explicación sistémica, control de infecciones, carga laboral, supervisión clínica. Sin embargo, surgió un detalle difícil de ignorar.
En varios casos, una misma enfermera estaba de servicio durante los colapsos. Correlación no implica causalidad. En una unidad pequeña los turnos se solapan y las enfermeras con experiencia suelen atender a los más graves. Aún así, los consultores empezaron a cruzar incidentes con horarios. Un nombre se repetía. Lucy Letby siguió trabajando turnos completos. Asistía a reuniones sociales con colegas. Intercambiaba mensajes sobre guardias difíciles y bebés frágiles. Algunos de esos mensajes se leerían después en el juicio, mostrando frustraciones comunes, ansiedad profesional y apego emocional a los niños bajo su cuidado. Nada en su comportamiento externo sugería violencia. No había tormenta visible. Mientras tanto, las familias cargaban su angustia en silencio. Repasaban las últimas horas de sus hijos buscando señales pasadas por alto. A muchos les habían dicho que los bebés mejoraban antes del deterioro repentino. Confiaban plenamente en la unidad. La neonatal era un refugio de experiencia, su personal, guardianes ante lo imprevisible. A inicios de 2016, los consultores elevaron sus preocupaciones a la dirección del hospital. Solicitaron una revisión externa. Se recopilaron datos y se examinaron tasas de mortalidad. Las reuniones se celebraron a puerta cerrada. El ambiente pasó de la tristeza a la aprensión. Algunos se mostraron a la defensiva. Otros, alarmados. El equilibrio entre apoyar a una colega y proteger a los pacientes se volvió frágil. En junio de 2016, tras nuevos colapsos sin explicación, Lucy Letby fue retirada de la atención directa y reasignada a tareas administrativas. Oficialmente era un traslado neutral mientras se revisaban los hechos. Extraoficialmente, la atención llenaba pasillos antes centrados solo en la clínica. Los padres aún no conocían sospechas. Los bebés seguían necesitando cuidados. Las máquinas seguían zumbando. Fuera, Chester no cambiaba. Los turistas recorrían las antiguas murallas. La luz de verano se reflejaba en el río. Dentro del hospital, sin embargo, una pregunta crecía como trueno lejano: ¿eran estas tragedias fruto del azar, de fallos sistémicos o de algo mucho más deliberado? Una tarde de finales de junio de 2016, cuando otro bebé empeoró sin causa clara, las alarmas rompieron de nuevo el silencio de la unidad neonatal. El personal corrió hacia la incubadora. Los monitores parpadearon. Un pequeño pecho subía y bajaba de forma irregular bajo la luz clínica. En ese instante cargado, entre la coreografía urgente de la reanimación, las instrucciones susurradas y el miedo en los ojos de un padre, la sombra que se había ido formando sobre la unidad empezó a tomar forma. En las primeras horas en la unidad neonatal del Countess of Chester Hospital, la urgencia se volvió rutina. Cuando sonaba una alarma, el personal corría instintivamente a la incubadora, revisando monitores en busca de señales, saturación cayendo sin aviso, ritmo cardíaco fallando. Un bebé que minutos antes parecía estable ahora necesitando reanimación completa. Lo que distinguía estos colapsos, dirían luego los consultores, no era solo su gravedad, sino su brusquedad. Varios bebés no mostraban signos previos de infección ni deterioro. Según los parámetros clínicos, estaban mejorando. Entre junio de 2015 y junio de 2016, 7 bebés murieron y otros sufrieron colapsos críticos que exigieron intervención de emergencia. En algunos casos, análisis posteriores revelaron niveles de insulina anormalmente altos, incompatibles con el tratamiento prescrito. Los resultados mostraron insulina sin niveles correspondientes de péptido C, señal de administración sintética y no producción natural. El hallazgo fue extraordinario. La insulina es un fármaco estrictamente controlado en un hospital. No aparece por accidente en la sangre de un prematuro. Otros colapsos presentaron patrones inusuales de embolia gaseosa, aire introducido en el torrente sanguíneo, provocando fallo cardiovascular rápido. Los consultores describieron erupciones que surgían de pronto en pequeños torsos instantes antes del deterioro, una decoloración que nunca habían visto. En ciertos casos, radiografías mostraron aire inesperado en abdomen o vasos. Cada episodio, aislado, podía atribuirse a la fragilidad neonatal. En conjunto,
formaban un patrón que desafiaba la coincidencia. Al intensificarse las sospechas, médicos senior alertaron formalmente a la dirección en 2016 y pidieron una revisión completa. Los datos de mortalidad se compararon con estándares nacionales. La tasa de muertes del periodo superaba lo esperado para centros similares. Las reuniones se volvieron tensas. Algunos administradores pedían cautela, advirtiendo contra especulaciones que dañaran reputaciones. Los consultores, obligados por su deber, insistían en revisión externa. En junio de 2016, tras nuevos colapsos sin explicación, Lucy Letby fue apartada de funciones clínicas. Fue reasignada a tareas administrativas fuera de la unidad. Internamente, el ambiente pasó de inquietud a fractura silenciosa. Colegas que compartían turnos nocturnos y celebraciones ahora evitaban un tema implícito. El hospital encargó una revisión independiente al Royal College of Pediatrics and Child, que examinó prácticas y personal, pero no atribuyó inicialmente la causa a un individuo. El punto de inflexión llegó cuando se avisó a la policía en mayo de 2017. La policía de Cheshire lanzó la Operación Hummingbird, una investigación amplia sobre muertes y colapsos. Detectives iniciaron la revisión minuciosa de miles de historias clínicas, turnos, registros de fármacos y resultados de laboratorio. Especialistas neonatals ayudaron a interpretar datos complejos. Cada caso se reconstruyó minuto a minuto, quién estaba presente, qué medicación se administró, cómo cambiaron los signos vitales. Bajo escrutinio forense surgieron patrones. En numerosos incidentes, Lucy Letby era la única enfermera presente de forma constante en el momento del deterioro. La evidencia digital añadió otra capa. Los investigadores descubrieron búsquedas repetidas en Facebook de padres cuyos bebés habían muerto o colapsado, a veces meses después. No eran consultas aisladas, formaban una secuencia que sugería persistente interés. En julio de 2018, la policía arrestó a Lucy Letby en su casa en Chester. Fue interrogada por sospecha de asesinato y tentativa, y luego liberada bajo fianza mientras seguía la investigación. Los agentes regresaron en junio de 2019 para un segundo arresto, y de nuevo en noviembre de 2020, cuando fue acusada formalmente por múltiples cargos relacionados con muertes y colapsos infantiles. En los interrogatorios negó cualquier delito. En el registro de su vivienda se hallaron notas manuscritas. En una hoja, la fiscalía destacó frases en mayúsculas, "I am evil y did this". La nota también contenía declaraciones de inocencia, dibujando un retrato fragmentado de conflicto interno. No eran confesiones legales, pero se integraron en el mosaico probatorio presentado en juicio. Cuando el proceso comenzó en octubre de 2022 en el Manchester Crown Court, el caso atrajo atención nacional intensa. La fiscalía sostuvo que Letby abusó de su posición de confianza para dañar a los pacientes más vulnerables, usando métodos como envenenamiento con insulina, inyección de aire y sobrealimentación con leche. La defensa alegó que no había prueba directa de daño y que fallos sistémicos, falta de personal y causas naturales podían explicar las tragedias. Peritos desglosaron datos bioquímicos ante el jurado. Explicaron cómo la insulina sintética suprime el péptido C, cómo una embolia gaseosa puede causar colapso súbito, y cómo la repetición de eventos inexplicables exigía escrutinio. Padres declararon que les habían dicho que sus bebés estaban estables antes de ser llamados de nuevo en medio del caos. Sus testimonios fueron contenidos, con un dolor evidente. La acusación se apoyó en la convergencia, ciencia médica, concentración estadística, rastros digitales, notas manuscritas y registros de turnos coincidiendo con momentos críticos. La defensa subrayó interpretaciones alternativas y la imprevisibilidad neonatal. Las semanas se volvieron meses mientras se examinaban pruebas detalladamente. Para el verano de 2023, el jurado había escuchado casi un año de testimonios. Las deliberaciones fueron extensas, reflejo de la gravedad. El 18 de agosto de 2023 se emitieron los veredictos. Lucy Letby fue declarada culpable de asesinar a 7 bebés y de intentar matar a otros 6. Fue absuelta en algunos cargos y en otros no hubo veredicto.
La sala quedó en silencio mientras el alcance de la decisión caía sobre familias que esperaron años respuestas. Para ellas, la investigación convirtió el duelo privado en rendición pública de cuentas. Lo que empezó como crisis médicas inexplicables se transformó en una de las investigaciones penales más complejas y perturbadoras de la sanidad británica moderna. La oscuridad que fue sospecha en una unidad neonatal quedó examinada bajo luz forense. Sin embargo, aún con veredictos, el paisaje emocional siguió inestable, marcado no solo por responsabilidad, sino por la profunda ruptura de confianza en el centro del caso. El 21 de agosto de 2023, en el Tribunal de la Corona de Manchester, se desarrolló la fase final de un largo y doloroso proceso judicial. Las familias de los bebés llenaron la galería pública, algunos con fotos en la mano, otros tomados en silencio. Lucy Letby no compareció en el banquillo para la sentencia. El juez, el señor Justice Gous, se dirigió a una sala cargada de consecuencias. Describió los crímenes como una cruel, calculada y cínica campaña de asesinato infantil. Por el asesinato de 7 bebés y el intento de asesinato de otros 6, Lucy Letby recibió una orden de cadena perpetua íntegra, la pena más severa del derecho inglés. Eso significaba que nunca podría optar a libertad condicional. La condena la situó entre un reducido grupo de reclusos en el Reino Unido que cumplen prisión de por vida sin excarcelación. La gravedad reflejaba no solo el número de víctimas, sino la traición de confianza en el centro del caso. Las unidades neonatal son espacios basados en confianza absoluta. Los padres entregan a sus hijos más vulnerables a profesionales con la expectativa de seguridad. El tribunal concluyó que esa confianza fue violada deliberadamente. En los días siguientes, el impacto trascendió la sala. El primer ministro, Rishi Sunak, calificó los crímenes de impactantes y perturbadores, mientras autoridades sanitarias reconocían el profundo dolor causado a familias y personal. El Servicio Nacional de Salud volvió a ser examinado por cómo gestionó las alertas planteadas en 2015 y 2016. Surgieron preguntas sobre decisiones directivas, fallos de comunicación y si una intervención temprana habría evitado más daños. Se anunció una investigación pública independiente para examinar las muertes y colapsos en el Countess of Chester Hospital. Su objetivo iba más allá de la culpa individual. Buscaba entender respuestas sistémicas, cómo se revisaron los datos de mortalidad, cómo se escalaron las alertas del personal y si la cultura institucional frenó decisiones firmes. Para las familias, era una oportunidad de enfrentar el contexto en que se perdieron sus hijos. Durante la sentencia, se leyeron declaraciones de impacto. Padres hablaron de habitaciones vacías, cumpleaños marcados por la ausencia, hermanos que crecerían sin compañía. Describieron cómo les decían que sus bebés estaban estables, solo para llamarlos de nuevo a salas urgentes. El lenguaje fue sobrio pero devastador. Su duelo había durado años bajo incertidumbre. Ahora, la certeza traía otro peso. Lucy Letby mantuvo su inocencia y no asistió a la audiencia. Su ausencia intensificó el debate sobre si acusados en casos graves deben enfrentar a las familias. Tras el veredicto, se aceleraron debates legislativos para impedir que condenados eviten la sentencia sin consecuencias. El caso influyó en conversaciones más amplias sobre derechos de víctimas y procedimientos judiciales. En la comunidad neonatal, el impacto emocional fue complejo. Enfermeras y médicos reflexionaron sobre el equilibrio entre confianza y vigilancia profesional. Los crímenes no se presentaron como representativos del sector, sino como una aberración que exigía examen interno. Los programas revisaron protocolos de protección. Los hospitales evaluaron sistemas de reporte y auditorías de mortalidad. El objetivo no era solo prevenir repetición, sino restaurar confianza en sistemas que protegen a los más pequeños. Para las familias, el enfoque siguió siendo personal. Muchas crearon memoriales privados. Algunas impulsaron transparencia en la supervisión sanitaria. Los nombres de sus hijos, antes solo en registros hospitalarios, pasaron al registro público por la cobertura judicial. Pero más allá de titulares, su identidad permanecía en detalles íntimos, el peso de un recién nacido en brazos, la suavidad de una manta, la esperanza que acompañó cada embarazo.
La reacción pública combinó dolor e incredulidad. El caso fue ampliamente cubierto, con bocetos y cronologías analizados en medios nacionales. Para muchos, cuestionó ideas sobre dónde reside el peligro. La imagen de una enfermera neonatal, asociada a compasión, contrastó con la evidencia presentada. Ese contraste intensificó la sensación de traición. A medida que avanzó la investigación, la atención se centró en la responsabilidad institucional. Exdirectivos fueron interrogados por decisiones tomadas cuando surgieron las primeras alertas. Se revisó documentación para determinar si advertencias fueron minimizadas o retrasadas. La investigación subrayó una lección central: la vigilancia debe extenderse a la cultura organizativa. Las señales tempranas, aunque incómodas, exigen respuesta firme. El capítulo legal concluyó con la orden de cadena perpetua íntegra, pero el ajuste social e institucional continuó. En el Parlamento, debates sobre asistencia obligatoria a sentencias y mayor protección a denunciantes reflejaron su impacto. En sanidad, se reforzó la transparencia de datos y la revisión independiente. Estos cambios, graduales pero relevantes, formaron parte del legado. Para las familias, el legado se mide distinto. Se encuentra en la memoria. Algunos padres hablaron públicamente para que sus hijos fueran recordados por algo más que su muerte. Describieron dedos diminutos aferrados a los suyos, días breves llenos de amor intenso. Al hacerlo, cambiaron el foco del perpetrador al niño, del crimen a la vida. La historia que comenzó en una sala neonatal iluminada suavemente terminó en un tribunal, pero sus ecos siguen en hospitales y cámaras legislativas. La cadena perpetua aportó cierre legal. La investigación y reformas buscan comprensión estructural. Y la memoria de 7 bebés, nacidos con esperanza, permanece en el centro del caso, testimonio silencioso y duradero de vidas que, aunque breves, marcaron la conciencia de una nación.